Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Bueno, los quiero invitar a cada uno de ustedes para que participen en mi canal y se suscriban en Coleccionista de Biblias, en donde vamos a aprender en conjunto acerca de todas las traducciones de la Biblia que existen en el mundo católico. Te invito y acuérdate de darle a la campanilla, también invitar a tus amigos para que muchas personas puedan conectarse y saber del maravilloso mundo de las Biblias católicas, ya que es un mundo desconocido por algunos y tenemos que evangelizar de una u otra forma. Chao, chao, que estén muy bien. En esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte de la revisión de la Biblia Latinoamérica, la nueva Biblia Latinoamérica. Biblia que, como ya lo dijimos en el video anterior, es bastante controvertida, ya que tiene muchos detractores y personas que la aman y la defienden. Dentro de las personas que son detractores, la acusan de ser una Biblia que posee la teología de la liberación, que es una Biblia de izquierda, marxista, comunista, entre otros. Y los que la defienden es que gracias a ella, por su lenguaje sencillo, han llegado a conocer la palabra de Dios y están en la iglesia que Cristo fundó. Esta no es cualquier Biblia, amados hermanos, porque es la que se ha distribuido en mayor cantidad por toda Latinoamérica. Desde México hasta Chile se han vendido aproximadamente entre unos 35 a 40 millones de ejemplares. Y eso no quita, obviamente, que la tengamos que desacreditar. Porque se inició por una misión de poder llegar a los sectores más desfavorecidos de comunidades que vivían en Chile en la década del 60, 70, en las localidades de Coronel y Tomé, acá en mi país en Chile, quienes tenían una baja escolaridad o no entendían lo que leían, o solamente podemos considerarlos que eran personas que eran analfabetos cultos, es decir, sabían leer y escribir, pero no comprendían lo que leían. Falta de comprensión lectora, que es un problema habitual que existe en nuestra América Latina, nos guste o no nos guste. Bien, entonces esta Biblia tenía un cometido y se creó por ese cometido, lo cumplió y actualmente sirve y sigue ayudando a miles de cristianos para que puedan aprender la palabra de Dios con un lenguaje sencillo y cercano a la gente. Porque debemos recordar que la Biblia por excelencia que se leía en aquel tiempo era la Biblia Nacarcolunga, ¿ya? La Biblia de Jerusalén era poco conocida en la época del 60 al 70, aquí en Latinoamérica, era más en España, porque esa Biblia se produjo recién en el año 1967, por la segunda edición 1975, y la Nacarcolunga, como es más antigua, como la primera surgió en 1944, era la que más se utilizaba en los hogares de las personas acomodadas de Latinoamérica. Bien, ¿y por qué razón? Porque esta Biblia tiene un lenguaje más complicado, más difícil. Y los padres, que Bernard Dubrow y don Ricardo Ricciardi, bien, Ramón Ricciardi, perdón, estos sacerdotes franceses que hicieron su misión acá en Chile, y salieron desde París y desde Marsella respectivamente para poder predicar la palabra de Dios, creyeron que era muy conveniente hacer una nueva traducción de la Biblia en donde el lenguaje fuera sencillo y lo pudiese leer y entender cualquier persona. Bien, y eso hasta el día de hoy sirve y ayuda a las personas de nuestra América Latina. Bien, entonces vamos a continuar con la revisión de la Biblia Latinoamérica. Bien,
Vamos a hacer lectura, amados hermanos, de Mateo, capítulo 2, versículo 13. Mateo, San Mateo 2, versículo 13. Bien. San Mateo 2, versículo 13, que está relacionado con la fiesta de los santos e inocentes. Bien. Vamos a leer aquí. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta. Llamé de Egipto a mi hijo. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Ramá se oyeron gritos grandes, sollozos y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos. Estos ya no están y no quiere que la consuele. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a ver qué explicación, porque aquí lo que está en discusión entre los detractores de la Biblia de Latinoamérica es que las notas aún continúan siendo políticas y que siguen teniendo herencia de la teología de la liberación. Pero recordemos, hermanos, que han habido muchos cambios en la Biblia de Latinoamérica, y esta fue revisada en el año 2005, como usted se puede percatar acá. Y desde 1972, que fue la primera edición, hasta el año 2005, hubo muchos cambios, y por esa razón siempre se revisa la Biblia. Entonces podemos ver que hay vestigios de esta Biblia que se acusa de marxista y comunista, no queda nada. Entonces vamos a ver qué es lo que dice acá el comentario del versículo 13. Dice: este relato de la huida a Egipto y de la masacre de los inocentes viene a reafirmar la solidaridad de Jesús con los sufrimientos pasados y presentes de su pueblo. Se los recuerda en 2 citas, en Oseas 11:1 y Jeremías 31:15. La tradición de la Iglesia siempre ha afirmado que esos niños masacrados en lugar de Jesús, sin haberlo deseado, también comparten su gloria sin haberla merecido. Con esto invita a pensar que el misterioso amor de Dios cubre a los millones de niños asesinados y centenas de millones y otros que son eliminados antes de nacer. Son las palabras y las sociedades responsables de este desastre las que sufren las consecuencias del mismo, mientras que Dios tiene en sus manos todos los destinos y de antemano los conoce. Siempre será posible suprimir vidas, pero nunca limitar sus generosidades. Recordemos, hermanos, que nosotros somos cristianos, y como cristianos sabemos y confiamos que hay vida después de la muerte, y que nuestro Señor nos prometió el cielo, ¿cierto? El cielo, porque es tanto el amor que nos tiene que nos prepara el paraíso para que podamos estar junto a Él. Bien. Entonces acá habla que estos niños que lamentablemente murieron por órdenes de Herodes, por sus soldados, y murieron porque se deseaba asesinar a nuestro Señor Jesucristo, ellos ya están salvados, ¿cierto? Porque la tradición de la Iglesia afirma que estos niños comparten la gloria del Señor, aunque no la hayan merecido. La comparten porque Dios es misericordioso y su amor es para todos nosotros. Y de esta forma se recuerda a los miles de niños que todos los años son abortados, los niños que no alcanzan por deformaciones o por problemas congénitos, no alcanzan a nacer. Ellos también comparten la gloria de Dios y están en el paraíso junto a nuestro Señor. Bien. Ahora vamos a hacer lectura de Mateo 16:18, que tiene que ver con nuestra iglesia, ¿cierto? Con la iglesia católica y la fundación.
¿Y por qué razón digo nuestra iglesia católica? Porque es la única, hermanos, que tiene 2000 años. Y esa es la prueba fehaciente, amados hermanos, de que esta es la iglesia fundada por Cristo, porque Cristo prometió que su iglesia, ni las puertas del infierno, ni del Hades, ni de la muerte, iban a prevalecer contra ella. Es decir, la iglesia siempre va a existir, ¿cierto? Como la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Bien, versículo 18 del capítulo 16. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro o piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¿A quién? A la iglesia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿A quién le dijo esto el Señor? A Pedro. ¿Y Pedro quién era? La piedra, ¿cierto? Entonces Jesús le ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver cómo lo interpreta acá el versículo 18. Edificar y plantar eran dos términos apropiados para la acción de Dios instaurando en el mundo la iglesia, o sea, la asamblea de los que Dios ha congregado, y este pueblo se organizaba en torno al Mesías. Entonces edificar significa que va a ser la nueva iglesia naciente que va a estar organizada en torno a Jesús, y por eso somos cristianos. Cristianos. Desde el comienzo Jesús le dio a Simón, hijo de Juan, el apodo de Kefas, y Kefas significa roca o piedra. Jesús es la piedra angular, dice la Biblia, pero eso no quita que Pedro lo sea en otro sentido. Ya en la Biblia, el hecho de que David sea rey no impedía que Dios fuera el rey de Israel. ¿Se entiende el juego de palabras, cierto? Si Dios, el Señor, era el rey de Israel, eso no quita de que David y sus sucesores también fueran rey. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo, es la piedra angular, eso no quita de que Pedro sea la piedra angular en la formación de la iglesia. Y recuerden también, hermanos, que los cambios de nombre también significan algo, ¿cierto? De Abraham a Abraham, ¿cierto? De Sarai a Sara, fueron cambios de nombre. De Jacob a Israel. Y aquí de Simón a Pedro, que significa piedra, Kefas. Entonces, tiene un sentido el cambio de nombre. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. He aquí palabras muy extrañas. ¿Cómo un hombre, Pedro, y su sucesor, podía tener la llave del reino de Dios si Jesús no cesó de repetir que nuestra relación con el Padre prescinde de cualquier intermediario o autoridad humana? Hay aquí un aspecto muy misterioso del plan de Dios. Él es Dios de todos, y sin embargo tiene un pueblo particular. Eligió una tierra y una ciudad que es Jerusalén, y a David, del cual el Salvador será descendiente. Del mismo modo, los que hayan creído en Jesús, Hijo de Dios y Mesías, deberán aceptar a Pedro como guardián de la fe. Tendrán que aceptarlo como la cabeza de la comunión universal, cabeza y no jefe, como en Efesios 4:15, 5:23, para recibir las gracias que Dios destina a su pueblo particular. En otras partes o iglesias es posible ser hijo de Dios, muy fiel y muy amado, hacer milagros, realizar obras excepcionales, que forman parte del plan de Dios, pero se pasará al lado de la misión y de las gracias, que menos se notan y que son la parte más secreta de la obra de Dios. Desde el principio el obispo de Roma fue reconocido sin discusión como sucesor de Pedro. Posteriormente la convicción de la Iglesia no ha cambiado, aun cuando la elección de los sucesores no se haya realizado siempre sin perturbaciones. Entonces, hermanos, aquí hablamos de la sucesión apostólica que desde Pedro sigue hasta el Papa actual, que es el número 266 con el Papa Francisco, que tiene la misión de dirigir la iglesia, no como un jefe, como lo dice aquí, ¿cierto? No como un jefe, sino como un líder, ¿cierto? Que se preocupa por sus ovejas, tal como el Señor le encargó sus ovejas, apacienta mis ovejas. Le encargó a Pedro
de la misma manera lo tiene que hacer su sucesor, en este caso el Papa. Bien, entonces aquí vemos el comentario de Mateo 16-18 al respecto, que está obviamente con la doctrina de la Iglesia. Ahora vamos a hacer lectura del libro de Juan 1.1. Juan 1.1. Bien, dice: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos la importancia, amados hermanos, de que Jesús es Dios, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bien, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad. Vamos a ver las notas. Todo el Evangelio de Juan trata de demostrar que Jesús es tanto el Cristo o el Mesías prometido por la Escritura, como el Hijo de Dios que nació del Padre ha vuelto al Padre. Ambos términos no son equivalentes. En este prólogo e introducción, Juan nos va a decir cómo la venida del Hijo de Dios se arraiga en lo más profundo, lo más personal y lo más sublime que hay en Dios. El Evangelio no es una teoría, y Juan, después de recoger testimonios acerca de Jesús, muestra que son en realidad testimonios de Dios. Desde el momento en que se aborda el misterio de Dios, la razón ya no puede decir nada más y solo se puede aceptar los testimonios. Eso es la fe. El verbo. En el misterio de Dios no hay lugar para ningún nombre. Sin embargo, nos vemos obligados a usar palabras. Juan, igual que en los otros evangelistas, hablará del Hijo de Dios, pero ese nombre no lo dice todo, y entonces recurre al Antiguo Testamento. Un poema del libro de los Proverbios ponía en escena la sabiduría de Dios. Ella hizo en el mundo toda la obra de Dios, y está siempre a su lado, y la creó antes que el universo. Esta interesante imagen había sido desarrollada posteriormente por el libro de sabiduría. Juan seguirá esta pista para completar la palabra Hijo de Dios, pero reemplaza la palabra sabiduría por otra griega que significa tanto palabra como discurso y pensamiento. Esa palabra es logos, del cual derivan todas las palabras terminadas en logia, y debe entenderse aquí como la expresión de Dios, Dios que se afirma a sí mismo y dice todo lo que lleva en sí. Si en nuestro texto usáramos solamente el término palabra, este vocablo nos podría confundir, y si decidiéramos traducir con expresión, que es más exacto, nos sonaría muy intelectual, así que hemos conservado la vieja palabra verbo para traducir el logos de Dios, y esto tanto más que en el 1:10. El verbo se encarna en Jesús, que es masculino. Esta palabra aparece 3 veces en este versículo, signo de su excepcional importancia. Juan la retomará en 1 de Juan 1.1 y Apocalipsis 19.13. Entonces aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el texto, nuestro Señor Jesucristo tiene la esencia de Dios Padre, tiene la esencia de Dios Espíritu Santo, porque Él es Dios. Recordemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son 3 personas, pero en definitiva es solo un Dios a quien nosotros adoramos y veneramos con espíritu y con verdad. Bien, la palabra se hizo carne, la palabra fue engendrada por nuestro Dios y no creado, como lo manifiesta el credo de los apóstoles. Bien, ahora vamos a leer Lucas 1.28. Vamos a retroceder un poquitito. Lucas 1.28 para ver cómo traduce el texto aquí, llena de gracia. Bien, el saludo del arcángel Gabriel a Santa María. Entonces aquí estamos en Lucas 1 y vamos a leer el 28. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver qué querrá decir el comentario.
únicamente María podía comunicar a la iglesia primitiva el secreto de la concepción de Jesús. El Evangelio nos transmite las palabras y figuras bíblicas que le permitieron expresar este encuentro con Dios. Un ángel ha sido enviado, espíritu enviado por Dios Espíritu, reflejo de Dios, que la aparición solamente muestra y dice lo que Dios está realizando en el alma de María. Lucas nos señala su nombre, Gabriel. Según las tradiciones judías, era uno de los ángeles de más alto rango y también era el que anunciaba los últimos tiempos. Todo esto significa que para María todo comenzó con la certeza de estar en el lugar y en la hora en que se decidía la suerte del mundo. Entonces ahí está la importancia de la Virgen Santísima, amados hermanos, de que ella sabía que iba a cumplir la misión, ¿cierto?, de llevar en su vientre, tal como lo fue el tabernáculo que llevó las tablas de la ley, de llevar en su vientre al Hijo de Dios, y ella iba a ser su madre. Alégrate. En la forma griega de saludo, pero también es el llamado gozoso, que los profetas dirigían a la hija de Sión, o sea, a la comunidad de los humildes que se mantenían a la espera de la salvación. Llena de gracia. El texto griego dice la amada, la favorecida. Otros habían sido amados, elegidos, pero aquí ese calificativo pasa a ser el nuevo nombre de María. La traducción habitual llena de gracia no es exacta en el sentido estricto, pero sí vale teniendo en cuenta el contexto. Llamamos gracia lo que se origina en el Dios viviente, pero que ha de germinar en la tierra. María es llena de gracia, ya que Jesús ha de hacer de ella como nace del Padre. Entonces aquí vemos a nuestra Virgen Santísima que está llena de gracia desde antes de nacer, como lo vimos en el capítulo anterior de la Biblia de Latinoamérica, que ella nació, fue concebida sin pecado y que por ser la madre de nuestro Señor, ella nació en la perfección, ¿cierto? Bien. Ahora, hermanos, vamos a leer Mateo 28, 19, acerca del bautismo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a buscar el libro de Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Entonces dice así. Dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Vamos a ver esta palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver qué es lo que dice el comentario del versículo 19. La misión se va a extender al mundo entero. Se ha centrado en los últimos tiempos y el pueblo de Dios se abre a todas las naciones. Los que crean serán bautizados en el nombre único del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, las tres personas que nos reveló Cristo, y por supuesto las nombró separadamente, porque el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Los tres, sin embargo, son el mismo Dios y tienen en común el mismo nombre divino. Bien. Entonces, hermanos, aquí tenemos el comentario que nos da la Biblia Latinoamérica, de que tenemos la misión de extender el Evangelio y bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de nuestro Dios Rey Salvador, que es uno y que al mismo tiempo son tres en uno, es decir, a la Santísima Trinidad. Bien. Entonces, hermanos, esta ha sido la revisión de la Biblia Latinoamérica. Yo te aconsejo que leas la Biblia todos los días 15 minutos. Si tú tienes esta Biblia y tienes poca comprensión lectora, porque lamentablemente tuviste pocos estudios, léela, ámala, léela todos los días y pide al Señor que te envíe su Espíritu Santo, porque lo más importante es leer la palabra de Dios. Entre leer, hermanos, esta Biblia, que es la Dios habla hoy, que es de origen protestante, pero que se ve en el mundo católico, usted lea esto, obviamente.
ya la Biblia de Latinoamérica. Porque esta Biblia tiene el Nihil Obstant, ¿cierto? El Nihil Obstant, es decir, que tiene la autorización de la Iglesia para que pueda ser leída. Nihil Obstant, Alfonso Zimmermann, Imprimatur Manuel Sánchez, arzobispo Concepción. Entonces puede confiar en esta Biblia porque ya no es la misma como lo fue hace 45 años atrás, no es la misma. Bien, y obviamente entre leer esa y esta, que es la Biblia Reina Valera, esta no. Recuerden, hermanos, que esta es una Biblia mutilada, ¿ya? Tiene solamente 66 libros. Nuestra Biblia católica tiene 73, ¿cierto? Es una Biblia completa, íntegra. Tiene los libros deuterocanónicos, porque en el Nuevo Testamento se basa en la Septuaginta griega, que fue la misma que utilizaron los primeros cristianos. Recuerde que el Nuevo Testamento fue traducido en griego, se escribió en griego, porque era el idioma universal, griego koiné, el idioma universal que había en aquella época en el mundo antiguo. Y ¿de dónde sacaron las notas del Antiguo Testamento? No las sacaron de la Biblia hebrea, los cristianos primitivos, la sacaron de la Septuaginta, que también está escrita en griego y no en hebreo. Y se puede comprobar eso porque son las mismas notas que provienen de la Septuaginta. Bien, y esta Biblia, amados hermanos, está mutilada. Tiene 66 libros y, como usted se puede fijar, no tiene comentarios en la parte de abajo, porque ellos creen en la libre interpretación de la Biblia, a excepción de que la Biblia protestante sea de estudio, donde tienen muchas Biblias de estudio protestantes, la Biblia MacArthur, la Biblia Mundo Hispano, la Biblia Swindoll, no sé, entre otras, tienen varias, en donde tienen comentarios a pie de página, pero si usted lee los comentarios, entre un autor, entre otro autor protestante, se contradice, porque ellos no tienen el magisterio de la Iglesia, no creen en la tradición apostólica, y por esa razón hay tanta confusión en el mundo protestante, amados hermanos, y por ello tenemos que pedir, rezar con mucha fe al Señor para que vuelvan a la Iglesia, no retarlos, sino mostrarles con la palabra de Dios de que se encuentran en un error. Bien, y amados hermanos, nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere, y recuerda leer la Biblia. Ponte esa meta, léela por 15 minutos todos los días y la vas a poder leer en un año, con los 73 libros, no con los 66, con los 73 libros de nuestra amada Iglesia Católica. Que estén todos ustedes muy bien y nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere.